Hola, soy Enzo Rubó, médico veterinario, etólogo clínico, y el día de hoy voy a responder las preguntas que más se repiten en internet con respecto a estos temas. Esto es Expertos. ¿Qué es un etólogo clínico? Un etólogo clínico es un médico veterinario que se especializó en el área del comportamiento animal. Nosotros nos dedicamos a prevenir, diagnosticar y tratar problemas del comportamiento. En mi caso yo me dedico a tratar perros y gatos. Y en palabras sencillas yo diría que un etólogo clínico es una especie de psiquiatra animal. Un etólogo clínico de base de formación es un médico veterinario que se especializó en el área del comportamiento animal. ¿Por qué mi perro mueve la cola? El movimiento de la cola en los perros tiene que ver con comunicación social. Los perros son expertos en poder transmitirnos mensajes a través de su lenguaje corporal. En el caso del movimiento de la cola suele tener una atribución positiva. Mucha gente piensa que el movimiento de la cola tiene que ver con gracia, tiene que ver con alegría propiamente tal, cuando no necesariamente es así. Va a depender de muchos factores: la altura que alcanza esa cola, qué tan rápidos son los movimientos, la dirección, y todo eso nos puede indicar diferentes emociones, no necesariamente alegría. Un perro, por ejemplo, que está tenso podría también levantar la cola, hacer movimientos un poco más bruscos, un poco más rápidos, y eso sería un indicador de que el perro está un poco tenso. El movimiento de la cola en nuestros perros no está estrictamente relacionado con felicidad. Puede también manifestar otras emociones. ¿Los animales realmente tienen emociones como los humanos? Sí, los animales pueden presentar un repertorio de emociones bastante interesante, no tan ni tan complejas como las que se pueden desarrollar en un adulto humano, pero por ejemplo hablamos siempre de las emociones básicas, las mismas que pueden estar presentes en un niño, pueden también estar presentes en nuestros perros y en nuestro gato. Las 5 emociones básicas son ira, disgusto, tristeza, alegría y el miedo. Se habla también de que algunas emociones como la ansiedad podrían también estar presentes en nuestros perros y gatos. Sí, los animales pueden percibir emociones, solo que en un repertorio un poco más reducido que los humanos. ¿Cuándo debo llamar a un etólogo clínico? Generalmente las personas tienen el concepto de que el etólogo clínico es ya la última medida a tomar cuando un animal presenta un problema de comportamiento. Generalmente somos la alternativa cuando ya antes pasaron por un educador canino, un adiestrador, cuando el problema ya se rebalsó un poco del vaso, ahí entramos nosotros a ejercer nuestra labor, cuando en realidad no es así. Nosotros podemos incluso trabajar en la prevención de problemas del comportamiento, podemos tratar desde etapa temprana a muchos pacientes. No es necesario que el problema de conducta ya esté instaurado, sino que muchas veces podemos ayudar a que tomar ciertas medidas en el entorno, en el manejo del animal, para que los problemas no se presenten o no se intensifiquen. Lo ideal es poder trabajar siempre de la mano con un etólogo clínico, incluso sea en el caso de prevenir problemas del comportamiento. ¿Un perro agresivo puede cambiar? Sí, la agresividad de los perros se puede tratar. Es súper importante llegar a un diagnóstico claro, ya que la agresividad tiene distintos tipos o distintas categorías. Va a depender según el origen de esa agresividad, el tratamiento que nosotros vamos a brindar o vamos a poder emplear para poder modificar esta conducta. No es lo mismo tratar a un paciente que presenta agresividad por miedo a tratar, por ejemplo, agresividad intrasexual, que tiene que ver con la estimulación de una hormona, en el caso de los machos, por ejemplo, la testosterona. Por lo tanto, lo primero es diagnosticar, poder categorizar esta agresividad y según esto poder brindar las herramientas terapéuticas para poder modificar esta conducta. En la mayoría de los casos sí se puede buscar alternativas reales y que nos ayuden a modificar esta agresividad. Sí, en la mayoría de los casos un perro agresivo puede cambiar. Es súper importante llegar al origen y al tipo de agresividad para poder emplear el tratamiento terapéutico indicado y no tratar la agresividad como un diagnóstico por sí solo. ¿Por qué los gatos amasan con las patitas? Muchas veces este comportamiento se asocia con una conducta que nace incluso en la etapa temprana del gato, cuando el gato está amamantando y muchas veces hace este movimiento sincrónico con sus patitas y que la gente lo asocia con amasar el pan. Tiene que ver con el poder apretar de alguna forma la glándula mamaria de la mamá para poder obtener la leche. Se asocia principalmente con eso, también con poder, comillas, tantear el terreno al momento antes de acostarse, por ejemplo en una manta o en distintos sustratos para fijarse que sea un lugar cómodo y un lugar que sobre todo esté estable. Principalmente por eso se describe que los gatos amasan ciertas superficies. Los gatos pueden amasar las superficies por distintos motivos, entre esos están una conducta que viene desde la etapa de lactancia, pero también para poder testear ciertos como lugares o superficies. ¿Todos los animales domésticos pueden ir al etólogo? La verdad es que la etología como tal habla de la ciencia que estudia el comportamiento animal. En el caso de la etología clínica nos dedicamos a, en mi caso, a trabajar con 2 especies, perros y gatos. Lo importante es siempre dirigirnos al profesional que ahonde también la especie específica en cuestión de la cual estamos consultando. Sí, todos los animales pudiesen asistir a una consulta con el etólogo. Lo importante es, por supuesto, buscar el profesional que se dedique a la especie en cuestión.
¿Por qué los perros se persiguen la cola? Los perros pueden perseguir su cola por distintos motivos, por juego, por exploración. En algunos casos, cuando las conductas se vuelven repetitivas o el perro lo hace de forma compulsiva, esto podría ser una señal de estrés y ahí es muy importante consultar con nuestro veterinario. También puede estar asociado a dolor. Un perro que le gusta mordisquear cierta parte de su cuerpo o lamerla de forma excesiva puede tener relación con el factor dolor. Un perro puede perseguir su cola por distintos motivos, por juego, exploración, pero también por estrés. ¿Los gatos realmente son más independientes que los perros? Este es un concepto que se repite mucho. La gente suele atribuir al gato características como mayor independencia o ser más solitarios, cuando en realidad no siempre es así. Los gatos son animales de compañía, dependen del contacto nuestro, dependen de nuestros cuidados. Hay diferencias, por supuesto, si lo contrastamos con la especie canina, pero es importante entender que son distintos, más no independientes, dependen de nosotros. Los gatos no necesariamente son más independientes o solitarios. Si los comparamos con la especie canina, están sus diferencias presentes, pero son una especie que depende de nosotros. ¿La agresividad de un perro depende más de la raza o de la crianza? La agresividad de los perros depende de varios factores, no solamente de la crianza o de la raza en cuestión. Es un error, de hecho, pensar que las razas son potencialmente más agresivas que otras. Factores como la genética, factores como vivencias de la etapa temprana o incluso factores prenatales. La gestación de la madre del perro en sí también influye mucho en el temperamento futuro, pero es una mezcla finalmente de todos estos factores los que puede dar origen a un perro agresivo. No hay un factor que pese más que el otro. La agresividad como tal se origina de forma multifactorial, no depende solamente de la crianza ni menos de la raza del perro. ¿Los animales sueñan? Se describe en varios mamíferos que ellos pueden alcanzar la fase REM del sueño, es una fase un poquito más de relajación y que se asocia con el sueño propiamente tal. Aquí es cuando viene la típica imagen del perro durmiendo, pero que a la vez puede llorar o puede mover sus patitas, recordando algunos de los momentos del día. Aún faltan, por supuesto, muchos estudios en base a esta materia, pero sí podemos confirmar que los perros alcanzan la fase REM del sueño. Los perros pueden tener fases del sueño, unas incluso muy reparadoras, al igual que nosotros, así que sí, pueden soñar. ¿Cuál es el comportamiento más mal interpretado de los perros? Usualmente escucho que el perro es desobediente o que el perro no quiere cumplir con lo que se le está pidiendo, cuando en realidad muchas veces el problema no tiene que ver con obediencia o con que el perro quiera portarse mal, tiene que ver con que el perro no tiene las capacidades, incluso a nivel fisiológico, para poder responder a lo que se está pidiendo. Por lo tanto, ahí hay una muy delgada línea entre lo que puede ser un perro que no está obedeciendo con un perro que no tiene las capacidades o las herramientas para poder salir de flote de algún problema. Podemos tener el caso de perros que nunca aprendieron a saludar, perros que no tienen todas las habilidades sociales que debiesen haber desarrollado. Por lo tanto, que un perro vaya y se abalance hacia otro perro en dos patas, tiene que ver con un perro que a lo mejor desde edad temprana no desarrolló ciertas habilidades, no aprendió que los perros se saludan olisqueando la zona perianal o la cola, luego acercándose a la cara, y no cumplen un poco este rito. Por lo tanto, no tiene que ver con un perro que está siendo desobediente, un perro que está siendo mal portado, sino con un perro que no tuvo las habilidades o no tiene las herramientas suficientes como para poder mostrar un comportamiento que nosotros deseamos, en este caso saludar correctamente o un poquito más controlado a otro perro. El comportamiento más mal interpretado tiene que ver con pensar que un perro es desobediente cuando en realidad no tiene las herramientas de autogestión para poder mostrar ese comportamiento que nosotros deseamos. ¿Qué señales usan los perros para comunicarse que los humanos no notamos? Los perros se comunican a través de tres principales vías: mediante la vocalización, mediante las señales auditivas que pueden entregar, se comunican también por medio del lenguaje corporal y también por señales olfativas. Estas últimas son protagonistas en las vidas del perro y principalmente la que nosotros no podemos interpretar o no podemos captar de la misma manera que ellos lo hacen. Por eso es tan importante para ellos poder olfatear, por eso es tan importante para ellos poder marcar, ir dejando sus rastros de pipí, ir olfateando esas distintas señales que para nosotros en realidad cargan más bien una cierta connotación negativa, pero en el lenguaje de un perro las señales de comunicación olfativas son sumamente importantes. Las principales señales de comunicación que para nosotros son imperceptibles y que definen mucho el comportamiento y la conducta de nuestros perros tienen que ver con señales olfativas. ¿Los perros realmente sienten culpa? Esta respuesta es un poco compleja porque carga con una cierta connotación o con una cierta visión antropocentrista. ¿Qué es la culpa? ¿Qué es finalmente ese sentimiento de arrepentimiento que muchas veces nos carga a nosotros? A ciencia cierta, los perros no pueden desarrollar emociones tan elaboradas como lo es la culpa, pero muchas veces también
también vemos este video del perro que las personas te dicen, oye, se antepuso, puso cara de culpa, puso cara de arrepentimiento. Muchas veces son lecturas que el perro puede hacer a partir de ciertas señales previas, ciertas señales que le pueden generar a lo mejor un poco de miedo o incluso ira y que no necesariamente cargan con esa connotación de culpa, algo culposo, algo pecaminoso y que en realidad tiene que ver con más bien una connotación humana. Técnicamente no. La culpa como tal, como la conocemos, es una emoción humana, carga con una connotación un poquito negativa y un poquito más elaborada, algo complejo que está ajeno al mundo de los perros. ¿Es verdad que los perros pueden sentir cuando alguien tiene miedo? Sí, los perros pueden interpretar a la perfección ciertos estados emocionales en nosotros, entre esos a través del lenguaje corporal, todas esas señales visuales que le entregamos al perro, qué tan levantada está nuestra cabeza, la postura de los brazos, todo le dice mucho a nuestro perro, además de ciertas señales como el tono de voz que empleamos, así que sí, ciertamente un perro puede interpretar miedo en otra persona. Sí, los perros pueden leer nuestro lenguaje corporal, nuestro tono de voz y pueden saber cuando tenemos miedo. ¿Por qué los gatos tiran cosas de las mesas? Los gatos por naturaleza aman los espacios en altura, aman explorar. Es una de las conductas más normales y que de hecho debemos promover para nuestros gatos. Por lo tanto, el encontrar ciertos elementos en altura, el poder explorar y botarlos es parte de lo que muchas veces puede ser el repertorio comunicacional normal de un gato. Muchas personas lo asocian también con una cierta connotación de maldad o que lo hacen para llamar la atención. Esas ideas un poquito más elaboradas, claro, cuesta todavía tener la evidencia suficiente como para poder confirmarlo o descartarlo, pero a ciencia cierta sí son excelentes exploradores, sí aman los espacios en altura y por eso es muy común que muchas veces boten nuestras cosas. Los gatos son exploradores por excelencia, aman los espacios en altura y los accidentes ocurren, es normal que muchas veces también boten nuestras cosas. ¿A los gatos no les gustan mucho las caricias? No necesariamente, va a depender de cada individuo. Hay muchos estudios que hablan incluso de cómo puede influir el contacto en etapa temprana entre la mamá y sus cachorros con la futura tolerancia a la manipulación cuando sean adultos. Por eso es súper importante que desde pequeño la mamá cumpla con ciertos roles que le permitan al gato ampliar un poquito tolerancia a la manipulación, al contacto con las personas e incluso en gatitos donde por distintas circunstancias se han separado de etapa temprana con su mamá, se promueve el que existan sesiones diarias de poder acariciarlos por ciertos minutos a método de ir favoreciendo esta conducta en un futuro. No es cierto, hay gatos que sí les gustan mucho las caricias y es importante entender que hay incluso herramientas que podemos tomar desde la etapa temprana del gato que le van a permitir tener mayor tolerancia en un futuro a las caricias o a la manipulación de las personas. ¿Por qué algunos perros aúllan cuando escuchan sirenas o música? Pueden existir distintas respuestas a esta pregunta, entre esas, por ejemplo, una conducta bastante instintiva. Tiene que ver un poco con el origen de la domesticación del perro. Se habla de que muchas veces los lobos eran utilizados como alarma o alerta para cuando cierta amenaza se acercaba a estos lugares habitados por nuestros ancestros. Entonces es una conducta que ha trascendido con el paso de los años. También hay que entender que el sentido de la audición de nuestros perros está muchísimo más desarrollado que nosotros. Pueden percibir sonidos que para nosotros son completamente imperceptibles. Por lo tanto, ciertos ruidos que para nosotros pueden ser molestos o incluso muy intensos, para ellos pueden ser desbordantes, como es el caso, por ejemplo, de los fuegos artificiales. Ahora, incluso ruidos que son para nosotros imperceptibles o que no les damos tanta atribución e importancia, como puede ser, por ejemplo, una sirena, el timbre o el citófono de la casa, para ellos puede ser una señal de alerta y que el cuerpo empieza a responder con ciertos mecanismos de compensación, mecanismos que dejan al perro un poquito más en estado de efusividad, y eso se responde con ladridos, con intranquilidad, con tensión. Tiene que ver con la agudeza del sentido de la audición y también con esto un poco instintivo del perro. Muchos perros responden al sonido de sirenas o distintos estímulos por temas de instinto o también por el alto desarrollo que tienen en el sentido de la audición, donde para nosotros un pequeño ruido para ellos puede ser una señal desbordante. Y esa fue la última pregunta que me dejaron. Espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan aprendido un montón y esto fue Expertos.